Bueno, bienvenidos a la clase número 3 de Derecho Constitucional e Instituciones de Derecho Público. Espero que ya tengan el libro. Como les digo, no se olviden, empiecen a leer. Es una materia que es bastante larga, eh, que, que si no leen no van a llegar al final, aparte de la materia, al parcial, perdón. Además, a la materia se agregan fallos, así que por favor consigan el libro y comiencen a leer. Bueno, voy a compartir el PowerPoint para hoy. Mm, Ahí lo tenemos. Disculpen, la tecnología no es lo mío. Yo tengo un teléfono con Zoom con el cual puedo ver, que es como una segunda pantalla que lo uso para ver si estoy compartiendo bien con ustedes. Bueno, vamos. ¿Qué me sale acá? No, esperen un segundo. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahora sí. Bueno, clase 3, Federalismo argentino. Es una, es una cuestión muy importante el federalismo para la Argentina. Hemos tenido décadas de guerra civil por este tema. Bueno, el federalismo argentino, como habíamos dicho en la última clase, el federalismo es una forma de Estado y es la forma de Estado que adopta nuestra Constitución Nacional. El federalismo significa que el poder se descentraliza territorialmente con base territorial, perdón, se descentraliza políticamente con base territorial. Bueno, ustedes recordarán de la primaria las luchas intestinas, de las cuales hablaremos muy poquito aquí, entre unitarios y federales, ya que la forma de Estado opuesta al federalismo es el unitarismo. También hablaremos a lo largo de esta clase, seguramente en la próxima, acerca de los municipios, de cuál ha sido la trayectoria desde que no se les reconoció autonomía hasta la Corte Suprema, que finalmente lo hace en el fallo Riva de Mar, y esto se establece en el texto constitucional a partir de la reforma de 1994. Y también en la reforma de 1994 se le da autonomía a la ciudad de Buenos Aires, que era la ciudad autónoma de Buenos Aires, que hasta ese momento era la capital federal, y donde el presidente era el que elegía al ex jefe de gobierno, al intendente, como se decía, como en cualquier municipio. El intendente de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, era elegido por el presidente. Imagínense con todas las disputas políticas que se dan actualmente por la capital federal y por la ciudad autónoma, perdón, a partir de 1994, que antes era un solo dedo del presidente el que elegía al intendente de ese momento, hoy jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, un poco de historia. En 1853, con la Constitución Nacional, recordemos que la Federación Argentina surge como un nuevo estado, pero la provincia de Buenos Aires no estaba dentro. La provincia de Buenos Aires era un estado independiente de la Confederación Argentina. La provincia de Buenos Aires recién se incorpora en 1860. Por eso, como habíamos visto en la clase anterior, hay un ciclo de poder constituyente originario, del cual Vidar Campos menciona esas cláusulas pétreas que no pueden modificarse en una posterior reforma a 1860. Hay un ciclo de poder constituyente originario en el cual viene de las décadas de guerra que hubo entre unitarios y federales, donde tenemos la batalla de Caseros, donde finalmente Urquiza derrota a Rosas. Luego tenemos a Mitre, que estaba gobernando la provincia de Buenos Aires, y Urquiza la Confederación, y Urquiza gana en la batalla de Cepeda. Sin embargo, al poco tiempo,
en Pavón es Mitre, que era unitario, el que termina ganando. Es decir, veamos cómo finalmente el que gana es un unitario en 1860. Cuando se incorpora finalmente la provincia con muchos condicionamientos, algo les dije, entre ellos la autonomía del Banco Provincia. Bueno, previo a 1810, me voy a ir más atrás todavía en el tiempo. ¿Qué había en el territorio argentino? En ese momento, el virreinato del Río de la Plata. Había ciudades originarias de tres corrientes. Esto lo hablan numerosos autores. Hubo tres corrientes migratorias, de colonización, perdón, que fundaron al Estado. Una llegó por el norte, con origen en el Alto Perú, que es la que fundó, por ejemplo, Tucumán, Salta. Hubo otra que vino del oeste, desde Chile, que fue la que fundó Mendoza, por ejemplo. Y otra del Río de la Plata se llama así, pero en realidad viene de Asunción, digamos. Ortiz de Zárate fue el primer adelantado del Río de la Plata y él fue el que mandó a Juan de Garay a fundar la segunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires y la definitiva. Bueno, estas ciudades fueron extendiendo su influencia territorialmente y tenían gobiernos locales, bueno, todos sabemos y nos acordamos de el cabildo porteño, cada ciudad, cada provincia tenía su cabildo. El federalismo argentino podemos ver que tiene una base municipal. Esto es muy importante para después ver cómo ha sido el derrotero de la autonomía municipal, que no era reconocida en un principio y finalmente llega hasta incluso el texto constitucional en 1994. Bueno, en la Revolución de Mayo aparecen dos corrientes. Está por un lado el unitarismo, los cuales eran liberales, eran monárquicos, eran centralistas y con influencia porteña, obviamente, porque el unitarismo decía que el gobierno tenía que ser uno y obviamente el centro gravitacional iba a ser la ciudad de Buenos Aires. Y después el federalismo, que tenía una masa popular, que era republicano, que era federalista, obviamente, y que tenía más influencia no tanto en las ciudades, sino en la campaña. Esto generó, como les decía antes, luchas intestinas, hubo pactos interprovinciales que son muy importantes ya que son el origen de la Constitución Nacional. Y Vidal Campos nos dice que el federalismo es un contenido pétreo de la Constitución Nacional, dentro de otros que les dije en las clases anteriores, que no puede suprimirse. O sea, mañana no podría venir una reforma constitucional y decir, bueno, somos unitarios. Bueno, vamos a seguir un poco con clasificaciones que les había dicho que los abogados somos muy adeptos a clasificar cuestiones. Bueno, el derecho federal puede entenderse de dos maneras. Por un lado, el derecho federal, que es el que emana de los órganos del gobierno federal, o sea, todo lo que emana del Congreso, un decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo. Todo el derecho que emana de órganos federales sería derecho federal. Aunque en la práctica los abogados nos referimos al derecho federal, no en sentido amplio, sino en sentido estricto, que es lo que les comentaba, que el derecho federal en sentido estricto es todo lo que no es derecho común. Es una forma muy amplia de clasificarlo, ya se los había comentado en una clase, pero para que tengan en la cabeza y recuerden, derecho común son los códigos, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, son derecho común. Después también tenemos el derecho intrafederal, que es el que surge de las relaciones de las provincias, como los pactos fiscales, por ejemplo, con el Estado federal, y además tratados que puede haber entre provincias. Las relaciones federales, ¿cómo pueden ser? Las relaciones de subordinación, donde los ordenamientos locales deben subordinarse al derecho federal, al ordenamiento federal. Hay de participación, también como de colaboración de las provincias con el gobierno federal. Por ejemplo, el Senado es una institución que representa a las provincias en el gobierno federal. Y de coordinación, son otro tipo de relaciones federales, donde hay competencias federales y provinciales que se cruzan, que pueden ser concurrentes, como ya veremos. El artículo 121 de la Constitución es muy claro y dice, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Acá vemos cómo la Constitución expresamente habla de estos pactos interprovinciales previos a su sanción.
Competencias, sigamos. Entonces, las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución Nacional al gobierno federal y el que se hayan reservado por pactos al tiempo de su incorporación. Es decir, hay una delegación de poder de las provincias hacia un nuevo ente que era el Estado argentino. ¿Cómo se hace esa delegación? Mediante la Constitución Nacional. Segundo, y les repito, el poder de las provincias, por supuesto, es preexistente al gobierno federal. El poder provincial es originario, por esto es que Vidar Campos afirma que una reforma constitucional no puede eliminar al federalismo y mañana hacer una forma de Estado unitaria. Las competencias. Bueno, tenemos competencias exclusivas del Estado federal, como vamos a ver seguramente en la próxima clase, la intervención federal, el estado de sitio, las relaciones internacionales, por supuesto, que son exclusivas del Estado federal, de obligar a la Argentina frente a otro Estado a algo, y los códigos de fondo. Ahora bien, en los códigos de fondo tenemos, vamos a ver algunas particularidades. Las que son, ahora vamos a ver las exclusivas de las provincias. Es dictar una constitución provincial, cada provincia, perdón, tiene su propia constitución. Las leyes procesales de los códigos de fondo, es decir, que hay un código penal, pero hay 24 códigos procesales, más el del Estado federal, o sea, son 25 eh, códigos procesales penales, lo mismo civiles. Exclusivo de la provincia es establecer impuestos directos. ¿Qué son los impuestos directos? Impuesto directo es, por ejemplo, bienes personales. Son los que graban manifestaciones directas de la riqueza. Por ejemplo, tengo, no sé, 3 departamentos, tengo una cuenta bancaria de tanta plata. Igual si está dentro de la cuenta hoy no paga impuesto a bienes personales, pero se declara igualmente. Estos es lo que son impuestos directos, ¿no? Fijemos cómo era una facultad exclusiva de las provincias. El tema impositivo nos vamos a dedicar la semana que viene, porque vamos a ver cómo, quizás de los que les comentaba antes, ¿no? Que Mitre finalmente es el que era un unitario, le gana a Urquiza. Y vamos a ver cómo la nación, también a partir de, pensemos que en esta época Argentina era completamente liberal, ¿no? Como dice Milei, el Estado era muy chico y a partir de otras ideas económicas también, como el keynesianismo y demás, se amplía la intervención del Estado en la economía y con eso sus facultades. También hay o sea, el Estado va interviniendo cada vez más en más materias que hace que necesita órganos técnicos muy especializados y eso también amplió mucho al Estado Nacional. Pero bueno, lo importante es que con el tiempo la nación fue invadiendo distintas facultades provinciales, sobre todo lo relativo a impuestos, ¿no? O sea, la coparticipación primigenia era inversa, eran las provincias las que recaudaban y había una parte que iba para la nación, que básicamente eran estos impuestos concurrentes, y básicamente era aduana. Aduana tenía que sostener a todo el gobierno federal. Bueno, perdón, me perdí con impuestos. Bueno, dictar la constitución provincial, las leyes procesales de los códigos de fondo, los impuestos directos, lo relativo a la autonomía de sus municipios y la educación primaria. La Constitución Nacional establece que la educación primaria es de competencia exclusiva de las provincias. Después hubo una ley que le transfiere también la secundaria, pero eso fue por ley en los años 90. Bueno, competencias concurrentes son impuestos indirectos. Impuestos indirectos son los que graban manifestaciones indirectas de la riqueza, como por ejemplo el consumo, por ejemplo IVA, para que lo entiendan. Después, promover la industria, la inmigración, los ferrocarriles, todas estas competencias son concurrentes, lo puede hacer tanto el Estado federal como el Estado provincial. Pues tenemos las excepcionales del Estado federal. Miren cómo la excepción se convirtió en la regla, ¿no? Establecer impuestos directos tiene que ser por un tiempo determinado, tiene que ser con un fin específico y demás, pero se volvió la regla en el tema impositivo. Después tenemos competencias, perdón, excepcionales de las provincias, como dictar los códigos de fondo mientras el Congreso no haya dictado los códigos. Esto, como vemos, es una facultad
del 1853 o 60, no de ahora. Ya tenemos los códigos. Facultades compartidas. La diferencia con las concurrentes, para que no se confunda, es que requieren una doble decisión, o sea, necesitan una decisión tanto del gobierno federal como de las provincias o del gobierno provincial. Por ejemplo, crear nuevas provincias, eso requiere una voluntad del Congreso Nacional y también requiere una voluntad de las legislaturas de cada una de las provincias en las que se forma, en el territorio en las que se forma o que se desprende, o fijar la capital federal, que también requiere una decisión del Congreso Nacional y también requiere una decisión de la provincia en la cual se encontraba esa ciudad, en el territorio en la cual se encontraba esa ciudad. Las provincias son unidades políticas que tienen calidad de estados e integran nuestra federación, nuestra República Argentina. No son soberanas, por supuesto, pero son autónomas y son, como les decía, preexistentes al Estado federal. Solo las 14 originarias existían en el periodo del poder constituyente originario, que es de 1853 a 1860. Cuando yo era chico todavía existía, por ejemplo, el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, hoy provincia. Bueno, cuando yo era chico, capital, la ciudad de Buenos Aires es la capital federal, no una ciudad autónoma. Bueno, no hablemos de hace tantos años, porque ya va a ser historia profunda. Bueno, las nuevas provincias creadas con posterioridad tienen obviamente el mismo estatus que las preexistentes, pero las 14 originarias no pueden suprimirse ni fusionarse por su raíz histórica. Esto yo no lo voy a contradecir a Villar Campos, pero puede ser discutible en base a que la Constitución, o sea, es medio discutible. Pero bueno. Las 14 originarias no pueden suprimirse ni fusionarse por su raíz histórica. Bueno, los límites provinciales, ¿quién los fija? ¿Una guerra? No, el Congreso. Los conflictos entre provincias, dice la Constitución textual que no se arreglan por guerra, o sea, imagínense las luchas que existían. Em, los conflictos en provincia van a ser parte, esto lo vamos a ver cuando veamos Poder Judicial y la Corte Suprema. Ahora solamente tengan esta idea. Competencia originaria de la Corte Suprema. Corte Suprema, competencia originaria por apelación. Competencia originaria, conflictos entre provincias. Por apelación sería que una causa llegue por ser apelada hasta la Corte Suprema. Como les decía, la inconstitucionalidad de una ley, en un caso en particular, llega hasta la Corte por una cuestión constitucional. En cambio, entre provincias, llega como originariamente a la Corte Suprema. El gobierno federal no puede alterar, obviamente, el territorio de las provincias sin consentimiento de ellas. Por ejemplo, eso que decían de que se divida la provincia de Buenos Aires. Vidar Campos diría que no se puede hacer porque es una de las provincias originarias. Y, y además también requeriría no solo que la legislatura lo haga, sino que lo admita el Congreso de la Nación, ¿no? Es un acto doble. Integridad de las provincias. Bueno, ¿qué incluye esta integridad de las provincias? Por un lado, el dominio de sus bienes, que no ha sido delegado al gobierno federal. Se suma además a partir del 94 el dominio originario de los recursos naturales existentes en los territorios. Dicen que esta fue una de las cuestiones que se negociaron en la Convención Constituyente, va más bien para la ley de necesidad de reforma, y es que las provincias tuvieran el dominio originario de los recursos naturales. Por esto Neuquén es tan rica, por ejemplo. Bueno, es competencia provincial la legislación sobre el uso y goce de los bienes. Por supuesto, es la legislatura la que, como son de su dominio, la que va a regular esos bienes originarios. En muchos casos también dominio y jurisdicción no coinciden. Imaginémonos un río que cruza por varias provincias. La parte del río bajo las provincias va a ser parte de su territorio, va a tener el dominio de esas aguas, pero tanto la jurisdicción como el comercio, al ser comercio interprovincial, se trata de una materia federal y va a ser regida por el Congreso de la Nación. Bueno, muchísimas gracias. Esperen que dejo de compartir. Ahí está. Bueno.
A ver, ahí se ve, perfecto, yo chequeo siempre con mi teléfono. Bueno, en la próxima clase vamos a hablar más que nada de los recursos, vamos a estar hablando de coparticipación. Eh, Perdonen que mire al costado, lo que pasa es que veo una pantalla muy chiquita en la computadora, pero en el teléfono veo que se está viendo bien. Bueno, les decía, en la próxima clase vamos a hablar de municipios, de su autonomía, vamos a hablar de lo que es toda la parte de recursos, de la ley de coparticipación, que todos hemos oído hablar, pero seguimos con una ley de coparticipación que manda la Constitución a hacer en el año 94, pero que seguimos rigiéndonos por una ley de los 80 del gobierno de Alfonsín con respecto a la coparticipación, la cual se va arreglando y se ha ido machacando, pero no hay todavía una ley de coparticipación mandada por la Constitución en 1994. Obviamente, como vieron, el tema de los recursos es un tema muy sensible. Así que bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, lo dejan en el campus. Esta clase todavía no va a haber nuevos fallos, por favor terminen de leer los de la clase anterior. Y bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima clase.